Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. Así que vamos a hablar aquí de 4 protecciones espirituales para los niños, como reptiles en la casa. Digo 4 más 1, porque la quinta va a venir al final de Josué 24, versículo 15. Pero el hecho es que las madres siempre quieren lo mejor para sus hijos. A veces una madre no está siempre tan sabia como tiene que ser, ¿verdad? Pero piensa en Juan y Jacobo, los discípulos de Jesús, hijo de Zebedeo y su mamá, posiblemente Salomé. Y allí encuentra que la mamá de ellos viene, Señor, deja que mis hijos se sienten los dos, uno a tu derecha, uno a tu izquierda, como los más grandes reyes de todo el cielo. ¿Y qué dice Cristo? Eso no es mío para dar. Mi Padre determina eso. Pero el hecho es que tú tienes que estar contento. Creemos que nuestros hijos merecen primer lugar, ¿verdad? Creemos que nuestros hijos deben estar a la derecha e izquierda del Señor Jesucristo. Porque ella tenía un buen corazón, pero causó contención entre los otros discípulos. Y ya estaban debatiendo quién será el más grande de verdad en el cielo. Seguro que no Juan, seguro que no Jacobo. Mira, son ellos que cuando fuimos a Samaria dijeron, Señor, va a mandar fuego sobre estos samaritanos. No nos quieren recibir en casa. Son iracundos, Jacobo y Juan. Así que no vamos a creer que ellos serán a la derecha, izquierda de la mano del Señor. Y así que la mamá tenía un buen corazón, pero no sabía exactamente. María misma, la más bendita de entre todas las mujeres, 2 o 3 veces vino al Señor Jesús. Uno en la boda de Caná, en Juan 2, y dice, Señor, ahora es tiempo para manifestar tu gloria. A ver qué puede hacer. La gente falta vino por aquí. ¿Cómo puede hacer producir vino de la nada? Y el Señor dice, Madre, tú no sabes de qué estás hablando. Todavía no es tiempo para mí a manifestar mi gloria. Pero Cristo lo hizo, pero en más secreto, de convertir agua en vino. Pero el hecho es que no era porque la mamá lo dijo, ni de la manera que la mamá lo quería, de manifestar la gloria de su hijo en ese momento. Ella tenía que aprender a someterse al Señor y dejarle hacer las cosas de su manera y en su tiempo para la gloria del Señor. Pero el hecho es que la Biblia dice desde Proverbios 22, versículo 6, uno de los versículos más importantes y conocidos de la crianza de hijos, dice allí que debemos entrenar nuestros hijos en el camino que deben tomar y cuando sean viejos no se apartarán. A lo mejor se apartan un poco cuando son jóvenes, ¿verdad? Pero van a ir pensándolo y pensándolo. Y a medida que pasan los años, ¿verdad? Si una madre y un padre de verdad entrenaron sus hijos en el camino que deben tomar, y eso significa muchas cosas, no se apartarán cuando sean viejos. Y así es que yo me puse rebelde contra mis padres de joven a lo mejor, pero con los años me di cuenta de la sabiduría de mis padres, aun cuando mi padre no era cristiano, y entonces reconocí, yo debiera haberle respetado, obedecido, y entonces Dios me hubiera ayudado mucho más en la vida. Y ahora que ya soy más viejo, ya estoy, ¿verdad? Queriendo seguir el camino del Señor como ellos me hubieran querido hacer. Pero entrénalos y hay que no solo enseñarlos, pero entrenarlos, dice Proverbios 22:6. ¿Cómo va a entrenar a alguien? Bueno, primero le dice cómo hacer algo. Segundo, le muestras cómo hacerlo. Así que no es suficiente decir hacerlo así, hay que hacerlo y mostrarle cómo hacerlo. Tercero, lo haces con el joven.
Y ahora vamos a hacerlo juntos, joven. Ya te enseñé, te mostré y vamos a hacerlo juntos. Y ahora le observas haciéndolo. Ahora tú vas a hacerlo, hijo. Y entonces yo voy a observar cómo hiciste y chequearlo. Y entonces, hijo, quiero que enseñes a otro cómo hacerlo también. Eso es entrenar a los hijos. Hijo, esto es como leer tu Biblia. Tú tienes que buscar esto y buscar la otra cosa, las promesas de Dios, los mandamientos de Dios. Y entonces el niño observa a papá o mamá leyendo su Biblia. Y a lo mejor diciendo, oh, qué bendición es esta promesa. Señor, ayúdame a hacer este mandamiento. Y así que le mira a papá y mamá, sacando provecho de la Biblia. Tercero, mamá y papá dicen, vamos a leer la Biblia juntos. Y entonces comenten un poco. Ahora, hijo, quiero que tú leas la Biblia y voy a preguntar qué sacaste de la Biblia. Y entonces, hijo, enseña a tu hermanito a leer la Biblia. O prepara algo devocional para dar a otros jóvenes en la iglesia. Enseña niños en la iglesia. Y así que el papá y la mamá entrenan al niño en cuanto al uso de la Biblia. No solo le explican, pero lo demuestran, lo hacen con él, le demanda que lo haga y lo chequea, y entonces manda que ayude a otros a hacerlo. Y así es con la santidad. ¿Cuántos padres dicen, hijo, tú debes llegar a tiempo a los lugares? Y ese domingo mamá y papá no llegan a tiempo a la iglesia. ¿Está entrenando al niño? Está diciéndole, pero le dije, hijo, que debe hacer esto. Y entonces le dice, pero luego él muestra lo que usted hace. Y entonces, hijo, vamos a ir juntos a la iglesia ahora. Ahora, hijo, yo estoy enfermo, pero tú vas a ir a la iglesia y voy a preguntar qué aprendiste allí. Así es. Ahora, hijo, lleva otro a la iglesia. Así está entrenando los niños y no solo enseñándoles verdad, pero más bien trabajando con ellos para crecer en el Señor. Hijo, voy a decirle que no digas mentiras. ¿Sabe? El maestro de la escuela dice que mi hijo dijo una mentira y yo le enseñé que no dijera mentiras. Pero la misma tarde de decir no digas mentiras, suena el teléfono. Hijo, dígale que yo no estoy en casa. No quiero hablar con esa persona. Tú estás en casa, le dices que no diga. El niño escucha no decir mentiras, pero ¿qué es lo que observa? ¿Verdad? Esta es la cosa. Tenemos que reconocer la necesidad de enseñar la palabra de Dios día y noche. No solo cuando vas a la iglesia, no solo de vez en cuando, pero estamos caminando. Hijo, mira los pájaros. ¿Quién hizo los pájaros? Ay, mira esto, hijo. Tenemos que reconocer que Dios es el creador de todo, ¿verdad? Tenemos que alabar más a Dios y orar más a Dios. Y así es, debemos enseñarles a respetar, a amar la palabra de Dios. No solo leer la palabra, pero amar la palabra. Cuando yo fui un niño, la primera Biblia que mi mamá me dio tenía dibujo enfrente de Jesús y los niños, y adentro tenía cuadros de Jesús, igual como la Biblia delante aquí, y yo dormí con esa Biblia. Lo consideré algo precioso, ¿verdad? Y cada Biblia que me compré en la vida, yo creo que tengo 200 Biblias, a lo mejor parece que tengo muchos. Y entonces he leído la Biblia muchas veces. Muchas de mis Biblias ya están bien malgastadas porque he escrito en cada página y de cualquier manera, el hecho es que yo he aprendido a amar la Biblia, a apreciar la Biblia. Los musulmanes, miren cristianos que ponen su Biblia en el suelo debajo de su silla y dice, usted no tiene ningún respeto a tu Biblia, ¿verdad? Bueno, realmente es solo papel, ¿verdad? Las palabras es lo que es importante, pero debemos demostrar hasta con el papel nuestro respeto a la palabra de Dios y no dejarlo en el suelo y detalles así, ¿verdad? Solo para demostrar que respetamos la palabra de Dios. Pero así tenemos que enseñar al niño a estudiar la Biblia, a memorizar la Biblia, a leer la Biblia, a escuchar la Biblia, diferentes actividades con la Biblia, escuchar,
leer en la iglesia, a solas, estudiar la Biblia para entenderla, memorizar versículos en la Biblia. Si mamá y papá no lo hacen, ¿cómo lo van a hacer los niños? Entonces tienen que no solo memorizar, pero meditar en la Biblia, pensar cómo aplica eso a mi vida y hablar con los niños. ¿Sabe? Este versículo, mira, ¿cómo aplica esto a nosotros? Esto me habla mucho. Y entonces enseñar la Biblia a otros. Allí es cuando puedo manejar bien la Biblia, cuando hago esto y enseño esto a los jóvenes, a los niños. Y así los padres tienen que enseñar la palabra de Dios. Segundo de Timoteo 3:15. Leímos esto ayer en el parque. Segundo de Timoteo 3:14-15. Versículo 14 dice, hijos, ustedes deben recordar lo que enseñaron tus padres y pastores. ¿Quién les enseñaron esas cosas? Son gente digna, gente formal, gente santa. Y desde la niñez, desde que mamá, especialmente papá, le enseñaron la Biblia desde niño, desde niñez ha sabido las sagradas escrituras que les pueden hacer sabios para la salvación. Así que muchos niños tienen una gran ventaja, que desde niñez han aprendido la Biblia que les hizo sabio para la salvación. Muchos a lo mejor no aceptan la salvación, pero saben cómo ser salvos. Así fui yo. De niño pequeño, yo sabía desde 4 o 5 años de edad el plan de salvación. Pero hasta unos 8 o 9 años de edad no acepté a Cristo. Pero gracias a Dios, ya hace 60 años acepté al Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque había conocido la Biblia desde hace casi 70 años, ¿verdad? Que voy a tener este año. Así que damos gracias a Dios por la palabra, pero los padres tienen que enseñarla día y noche como parte de su vida. Mencioné ayer que los grandes misioneros realmente llegaron a ser misioneros por causa de sus padres y su amor a la Biblia, ¿verdad? El hecho es que Hudson Taylor, voy a hablar de él al final del mensaje también, pero Hudson Taylor, el gran misionero, tenía un padre que tenía un mapa de China en la pared, que antes de nacer Hudson, cuando Hudson estaba en el vientre de mamá, dijo, Señor, si es tu voluntad, llama a este niño que va a nacer para ser un misionero a la China. Así que llegó a ser no solo misionero a la China, pero, ¿verdad? Fundó una misión a la China con millares y millares de misioneros. Pero de cualquier manera, Hudson Taylor, cada mañana al desayuno, papá le leía un capítulo de la Biblia y oraba con la familia. Desde niño, porque llegó a ser un pastor. Ya sabe, con ese mamá y papá que eran cristianos. Mi esposa escucha casi cada mañana que puede, ¿verdad? Una señora ya muerta que había sido misionera, Elizabeth Elliot. Su esposo y ella eran misioneros en Ecuador. Él murió como mártir en 1957, me parece. Allí con 5 misioneros entre los indios Auca, ¿verdad? Martirizados. Pero Elizabeth, de niña, según da su historia, con sus hermanas, su papá leía la Biblia cada mañana en su casa. Mi esposa escuchó aquí una vez un señor que murió hace 50 años, pero John R. Rice, y tenía él, creo que 7 hijas, si no me equivoco. Y cada mañana en el desayuno leyó un capítulo de la Biblia y oraba con sus 7 hijas y todos llegaron a ser grandes siervas de Dios para la gloria del Señor. El hecho es que la Biblia en la casa tiene gran importancia. Hay muchos que están en San Quentin, en la cárcel, ¿verdad? Del estado por ser asesinos, que hay muchos que fueron de vez en cuando a la iglesia. Pero han hecho estudios en cárceles así y han encontrado apenas, no sé si 1 o 2 de cada 1000, muy pocos que están allí, que dijeron, en la casa mi mamá y mi papá
leyeron la Biblia con nosotros y oraban regularmente. Muy pocos llegan a ser criminales así cuando tenían madres y padres que en la casa leyeron la Biblia y oraron con ellos. La Biblia nos aleja del pecado. Dijimos la escuela dominical. Este libro te alejará del pecado o el pecado te alejará de este libro. La Biblia es el primer pretil que necesita en cada casa para poder ser lo que Dios quiere que sean para la gloria del Señor. Esto es nuestro alimento para producir el fruto del Espíritu. Esto es el abono para producir el fruto del Espíritu. Imagina cómo sería un niño que tenga buen fruto. Muy saludable con fruta, ¿verdad? Pero ¿qué si tu hijo es un hijo que demuestra amor? Siempre considerado de otros, siempre pensando en el bien de otros. ¿Qué si tu hijo es un hijo de gozo? No está siempre quejoso y triste, siempre gozoso, leyendo la Biblia y sonriendo en la casa. ¿Qué si tu hijo es un hijo de amor, gozo, paz? Que tranquilo, no se preocupa, no se queja, siempre está en paz, porque tiene fruto del Espíritu que es paz y paciencia, que es longanimidad, que es paciencia con otra gente, ¿verdad? No se irrita rápidamente, calmado, tranquilo. Qué bonito sería tener un hijo considerado de otros, siempre gozoso, siempre tranquilo, siempre paciente con las pruebas de la vida y con la gente que le maltrata, paciente con ellos. Amor, gozo, paz, paciencia y benignidad. El que es siempre gentil, suave en su trato con otros, considerado, bueno, dice. Bueno es la idea de uno que es considerado, que quiere hacer bien a otros, que es generoso, que es ayudante, que siempre piensa que no quiere ofender a otros porque es un niño bueno. Que de uno que te es fiel. Puede confiar en él para estar en la iglesia cada domingo en su lugar para servir a Dios. Es fiel, bien hecho, buen siervo y fiel va a escuchar en el cielo. Que si un niño es fiel a su esposa, fiel a su familia, leal, fiel para hacer sus deberes, fiel para hacer lo que debe hacer, ¿verdad? Que si es un niño manso, humilde, un niño que es respetuoso de otros, que es manso y humilde, uno que la palabra manso significa, su palabra original es fácil de reprender o fácil de enseñar. Fácilmente, tú le reprendes, sí, mamá, gracias por reprenderme. ¿Cuántos hijos hacen eso? ¿Cuántos padres hacen eso? Gracias por esa reprensión. Yo necesito eso. El hecho es que es lo más difícil de ser manso, de ser fácil de exhortar, fácil de enseñar, fácil de reprender sin reaccionar. Es manso y humilde de corazón como Cristo y templado. En control de su apetito, en control de sus emociones y no se irrita tan fácil, ni siquiera se deprime y llora fácilmente. Templado, pero templado en su trato con otros también, que no les trata severamente, pero no demasiado suave, pero es templado. Cuando alguien le maltrata, él trata de tratarles ellos con consideración. Aquí encontramos qué bonito sería tener un padre y una madre de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad en la casa, ¿verdad? Así tendríamos casas perfectas si todos fuéramos espirituales. Eso es el fruto del Espíritu. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. El arado del Espíritu es la palabra de Dios. El abono del Espíritu es la palabra de Dios. El agua del Espíritu es la palabra de Dios. Por más palabra de Dios, más fruto producimos en nuestros hogares. Y todo esto viene de la Biblia para tener alimento y abono como Dios quiere. Primer pretil para una casa feliz y saludable, la palabra de Dios. Memorizada, meditada, leída, escuchada, predicada, ¿verdad? Todo eso de la palabra. Segundo pretil. Vamos a saltar entonces posiblemente a Hebreos 10, un versículo bien conocido, ¿verdad? Cristo dice en Efesios 5 que Él murió no solo para salvarnos,
sino Cristo murió para santificar, apartar para sí una iglesia. La muerte de Cristo era para formar iglesias y cristianos unidos en iglesias. ¿Por qué? Hebreos 10, 24 y 25 aquí. 5, 24, 25. Hebreos 10, 24. Considerémonos unos a otros para estimularnos. Necesitamos estímulo para amor y buenas obras, el fruto del Espíritu y hacer buenas obras. Pero ¿cómo voy a tener este estímulo? ¿Dónde me van a estimular para eso? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Eso es la costumbre de muchos, congregarse cuando es conveniente y si quiero hacer otra cosa, pero no es conveniente, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos para tener amor y buenas obras, exhortándonos. Y tanto más cuando ves que aquel día se acerca, el Señor viene en cualquier momento del cielo. Y en cuanto a esto viene, debemos, Señor, decir, Señor, he sido fiel, hallado fiel en lo que tú querías, así en la casa de Dios, congregándome donde tú me pusiste. Porque el hecho es que somos un cuerpo. La mano necesita un cuerpo para tener sangre. Tú no puedes caminar sola. Hay muchos que dicen, bueno, yo estoy atado a una iglesia, una vez uso mi mano en esta iglesia, otra vez uso mi mano en otra iglesia, así que solamente corto mi mano esta semana y lo ato aquí, la otra semana lo corto y lo ato allí. No, tú no vas a crecer así. Tú necesitas, dice en Juan 15, permanecer donde Dios te ha plantado. Permanecer unidos a un cuerpo. Porque el cuerpo te necesita a ti, tú necesitas el cuerpo. Si los niños van a estar sanos y felices, necesitan la palabra de Dios, pero muchas veces los padres no pueden enseñar todo lo que deben enseñar y necesitan maestros y pastores y otros hermanos en una iglesia que les exhorta, que les anima para crecer. Y así necesitan aprender fidelidad, lealtad y como amor a la palabra, amor a la iglesia. Recuerda Salmo 122, Salmo 122 y Salmo 133. Dos números 22 y 33. 122 dice, ¿cómo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos? Salmo 133, 1 dice, como el oleo, un refrigerio sobre la barba de Aarón, así es la unión de los cristianos, de los creyentes juntos. Si quieres refrescura, si quieres ánimo, si quieres gozo, alegría, ¿cómo me alegré con los que me decían vayamos a la casa de Dios? No es que, tengo que ir otra vez a la iglesia, escuchar a ese pastor aburrido. No, es decir, ¿cómo me alegré ir para escuchar, recibir ánimo y para prestar ánimo? Quiero ser fiel y leal a mi iglesia, porque allí puedo aprender a adorar a Dios, alabar a Dios. Allí en la iglesia puedo aprender a servir al Señor. Allí en la iglesia puedo hacer evangelismo con los otros hermanos, que vayamos juntos para evangelizar. Allí en la iglesia puedo aprender a ser generoso, con dar mis ofrendas y mirar cómo otros me animan en eso. Así que encontramos en 2 de Timoteo 1:6, cuando dice Timoteo, en 2 de Timoteo 1, tu madre, hablamos de esto ayer, tu madre y tu abuela, Loida y Eunice, te han enseñado a tener fe. Así que sigue su ejemplo y aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Ellas te llevaron a la iglesia. Aquí Pablo y los otros diáconos y pastores impusimos nuestras manos sobre ti, el Espíritu te usó, te llenó, y así ellas, tu madre, tu abuela, te trajeron donde tú podrías crecer y avivar el fuego del don de Dios. Así es que la iglesia aviva el fuego del don de Dios, enseña generosidad, enseña evangelismo, da oportunidad para servir al Señor
en la limpieza de la iglesia o en enseñar algo y entonces adorar y alabar al Señor y aprender a ser fiel y leal. Todo esto y mucho más se hace cuando uno es un miembro fiel de una iglesia buena como esta para la gloria de Dios. Así que los niños necesitan palabra de Dios, amar la palabra y necesitan una iglesia buena y amar la iglesia, ser fiel a la iglesia. Tercer tabique, necesitan disciplina amorosa con vigilancia. Y un buen ejemplo, Efesios 6. Efesios, capítulo 6, si quiere buscarlo en la Biblia. Efesios 6, predico sermones enteros y series enteras de esos versículos. Solo hacer mención de una cosa ahora. Efesios 6, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres y madres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Énfasis de madre allí. Que es el primer mandamiento con promesa. Jóvenes, quieren la promesa de Dios, la bendición de Dios. Aquí es el secreto. Honrar a mamá y papá. Si no haces esto, no hay una promesa especial para usted. La promesa de Dios para jóvenes tiene su base en honrar a papá y mamá, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Algunos niños mueren rápido porque no escuchan mamá y papá. La manera que conducen sus carros o tienen sus motocicletas o tienen drogas, mueren temprano a veces, ¿verdad? Y nosotros, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos la disciplina y amonestación del Señor. No un montón de reglamentos que tú no vas a observar tú mismo y dar mal ejemplo, sino más bien mandamientos de la Biblia, de la palabra de Dios. Si te digo, hijo, que digas la verdad, debo decir, esto es porque la Biblia lo dice. Si digo, hijo, debes orar, debes vivir santamente, debo poder decirles, mira, aquí en la Biblia, eso es lo que la Biblia dice. Así que es amonestación del Señor, no mis opiniones, sino padres, enséñales a obedecer a Dios porque es la palabra de Dios para eso. Así que necesitan aprender por tu buen ejemplo cómo vivir una vida disciplinada. Disciplina no es primero y sobre todo castigo. Es andar en un camino disciplinado. Viene la idea de discípulo. Es ser un discípulo de Jesucristo. Una vida fiel y leal para la gloria del Señor. Es una forma de mostrar respeto a las autoridades y Dios. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10,
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.